la iglesia, usted puede tener una religión establecida, usted puede hacer ciertos rituales, usted puede caerle bien a la gente y aún así no entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es mucho más que la iglesia está contenida dentro del reino, pero la iglesia es lo que te lleva a ti, las personas que están en la iglesia tampoco son las cuatro paredes, son las personas, son las que te hablan de Jesús y te llevan a tomar una decisión por Cristo, y ahí es donde ustedes y yo que somos iglesia, hablamos de Cristo a las personas, les predicamos la palabra de Dios y las personas pueden creer en Jesús y acercarse al Señor. ¿Comprende eso? ¿Quién de los que están aquí, alguien les habló de Cristo y está aquí, que les habló de Jesús y recibió al Señor porque alguien está aquí? Ok, excelente, excelente, porque esas personas les hablaron de Jesús y ustedes vinieron aquí. Ahora, independientemente de quién te haya hablado el Señor, la parábola dice, y si usted va ahí al versículo 1, de la parábola del sembrador, versículo, y les habló, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Quien te habló de Jesús es ¿quién? El sembrador, el que salió y te habló la palabra de Dios. Te llegó con la palabra y te habló de Cristo, te habló de ir a la iglesia, te habló de ir a un grupo pequeño, una célula, te habló de algo y a ti te gustó esto y empezaste a conocer un poco acerca de Dios. Ese es el sembrador. Dígale gracias a Dios por los sembradores. Necesitamos más sembradores, gente que hable la palabra de Dios. Porque cuando tú echas la palabra, algunos creerán y podrán ser salvos y entrar en el reino de Dios. Versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esta parte de la semilla que cayó junto al camino se refiere a personas que reciben la palabra de Dios. Pero al recibir la palabra de Dios, algo pasa en sus vidas y es robada esa palabra y ellos no creen. Si usted mira, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esta es la explicación del Señor. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Eso significa que Satanás va a hacer una primera tarea para que la gente no conozca acerca de Dios. ¿Cuál es la primera tarea del diablo? Le quita la palabra del corazón. Alguien te habla de Jesús y tú dices, uy, chévere, cosas acerca de Dios. Pero en algún momento viene el enemigo y de alguna manera toma la palabra y se la roba del corazón para que la gente no crea. Tal vez alguien te habla acerca de Jesús y tú dices, rico ir a la iglesia, y de pronto viene alguien y te dice, oye, ¿tú vas a creer en esas vainas? Eso es pura religiosidad, no te metas en eso, es para locos. Y te roba la palabra, entonces tú dices, ya no quiero creer. Y ya no vienes y no conoces al Señor. A veces la palabra es sembrada, ¿verdad?, en el corazón, en la mente de la gente. Y habla de Jesús es Dios. Y esa palabra puede ser estorbada, porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Entonces viene una filosofía como la nueva era. Y Satanás toma una premisa de la nueva era que dice, Jesucristo no es Dios. Él es uno de los tantos avatares que han aparecido en la tierra. Entonces Él es otro iluminado, otro maestro, que te viene a enseñar. No importa si sigues a Jesucristo, o si sigues a Saint Germain, o si sigues a Buda, lo importante es que tú sigas algo. Entonces te roba la palabra de salvación, porque Jesucristo es el Rey del reino. Si Jesús es el Rey de reyes, el reino celestial creó esta tierra, y creó un reino material. Este es el reino de Dios. El reino de los cielos, que es un reino espiritual, creó un reino, que es este reino, la tierra, y la entregó al hombre para que señoreara en este reino. Pero infortunadamente el hombre no siguió bajo la guía de Dios, se rebeló contra Dios, y por lo tanto el reino de Dios se dividió. Entonces el hombre hizo su propio reino. La mayoría de gente vive en su propio reino chiquito, en su casa, haciendo como le da la gana su vida. No siguen los principios del reino de Dios, no siguen los valores del reino de Dios. Cada uno hace las cosas como bien le parece.
Pero cuando tú conoces a Jesús, entiendes que Él es el Rey. Por esto es la palabra del reino. Cuando tú crees esa palabra, empiezas a seguir a Jesús y lo que Él enseña. Por eso lean los evangelios. En los evangelios está la guía del Rey. Tenemos que seguir a Jesús, que es el Rey del reino. Entonces, en el reino de Dios, Dios establece un nuevo reino. Y ese reino es para todo aquel que cree en Jesús y se somete a su señorío. Los que no creen en Él van a estar bajo el dominio de Satanás. Por eso Satanás toma la palabra que le es sembrada para que no crean. Y cuando no creen, entonces ellos siguen haciendo las cosas como quieren. Tal vez usted tiene amigos o personas que les ha dicho, oiga, no haga las cosas así. Sea honesto en lo que hace. O tal vez no maltrate su familia, no se tome el dinero en trago y en vicios. ¿Cómo se te ocurre? No dañes tu casa. Y usted, esas personas le dicen, no, no, no. Y aunque sea un buen consejo, esa persona te va a rechazar esto. Y te lo va a rechazar porque él tiene otra filosofía de vida aquí en su cabeza, en su mente. Está lleno de orgullo y altivez. Él no va a permitir que alguien le aconseje sobre su familia. Ahora el asunto es que no solo son personas que no creen en Dios. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero hace lo que le da la gana. Siguen todavía bajo el poder y la autoridad que Satanás tiene. Están en rebeldía contra Dios. Entonces los de junto al camino son personas que se les habla de Dios, pero de alguna manera esa palabra que se les habla es robada, es quitada de sus mentes. Y entonces no obedecen la palabra y la palabra no entra en sus corazones causando cambios en sus vidas. Esto es los de junto al camino. Y la primera tarea de Satanás, o lo que el enemigo hace para estas personas, es obstruir el mensaje. Obstruye, no permite que llegue al corazón. Satanás obstruye la mente. Yo tenía una persona que cada vez que yo estaba enseñando, se dormía. Y a veces, yo sé que a veces se me van largas las predicaciones y otras veces no son tan buenas. Pero yo empezaba a enseñar y ¡pum!, quedaba desmayado. Era automático. Empezaba a hablar ¿y cuál era el problema? Esta persona lo que tenía era una atadura demoníaca. Había participado en cosas del ocultismo. Entonces cuando empezaba a escuchar la palabra del reino, el enemigo bloqueaba su mente, le daba sueño y quedaba dormida y se perdía todo el mensaje. Dele un codazo al que está a su lado y diga, no te dejes robar la palabra del reino. Muchas cosas vienen a la mente de la gente, pero el trabajo de Satanás y el campo de batalla está en tu mente. Dígale al que está a su lado, el campo de batalla está en tu mente. No te dejes robar la palabra del reino, porque la mente tiene que estar despierta. Y es impresionante, las personas dicen, vamos a orar y vamos a hacer cualquier otra cosa y ¿qué hacemos? ¿No les ha pasado? Tal vez le ha pasado en su propia vida. Usted se arrodilla a orar y al minuto ya está. Pero cuando te invitan a algo espiritual, te duermes. Y ahí es donde el enemigo tiene un trabajo en la mente de las personas. Satanás obstruye la palabra, hace que las personas sean bloqueadas para que no comprendan lo que Dios quiere hablarles. Y eso es lo que hace Satanás. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, la palabra que fue sembrada en el corazón, y ese es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Ahora, si usted mira 2 Corintios 4:4, 2 Corintios 4:4, aquí habla de cómo el enemigo hace para que las personas no entiendan el mensaje del Señor. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás en este pasaje? Dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, pone ceguera, ¿en dónde? Entendimiento, en la mente, para que no le resplandezca ¿qué? ¿Pero cuál luz? Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Perdón de pecados, salvación, reconciliación con Dios, una nueva vida, poder sobrenatural,
buenas noticias. Jesús trajo el reino de Dios a esta tierra. Lo sobrenatural de Dios vino a esta tierra con Cristo. Y si tú tienes a Cristo en el corazón, tú tienes lo sobrenatural de Dios y tienes victoria sobre Satanás. Y eso es lo que tú tienes. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente, cuando recibe esto, inmediatamente se bloquea. Porque dice que Satanás cega, dice, pone ceguera en el entendimiento con incredulidad para que no le resplandezca esas buenas noticias, esa luz de la gloria de Cristo. Que Jesús es el Rey y que nos ha dado la victoria a nosotros. Dígale que está a su lado, Dios te ha dado la victoria por medio de Cristo. Sobre todo problema y circunstancia. Entonces las personas, Satanás viene y se roba, quita la verdad de Dios de la mente y del corazón. Ahora, la primera tarea del enemigo es obstrucción. Obstruye, pone en la mente pesadez, pone en la mente creencias falsas, pone en la mente incredulidad, pone en la mente de las personas no recibir las promesas de Dios inmediatamente. Algunos pueden venir aquí a la iglesia y recibir de Dios y dicen, yo tomo esa palabra esta mañana. ¿Cuántos tomaron alguna de las promesas de esta mañana? Ok, si usted la tomó, cuando salga de aquí el diablo va a estar tratando de acoger y robarse esa promesa. Y entonces le va a poner y le va a decir que Dios te perdonó. Sí, Dios te perdonó, pero el otro no. Y te va a tratar de robar la fe. Yo estoy en mi corazón presionado de alguna manera, impulsado, porque sé que el Señor tiene propósitos con personas aquí para negocios. Y está abriendo una puerta, está como el Señor empujando para que eso se abra en algunas personas. ¿Cuántos tomaron esa palabra del Señor para su vida? No se la deje robar, dígale que está a su lado, no te la deje robar. Créela, declárala. Porque el enemigo cuando salga te va a decir y te va a llevar y entonces te va a mostrar el negocio o te va a mostrar al jefe, te va a mostrar a la suegra, no sé, algo, y te va a robar la promesa. Y alguien va a venir y te va a quitar eso del corazón. No te la dejes robar. Ahora, eso hace con la gente que no conoce al Señor, que todavía no ha escuchado. A veces uno dice, pero si yo le estoy hablando cosas buenas, y yo, ¿por qué esa persona tiene esa actitud tan mala hacia mí? Bueno, no es él, es que Satanás pone en el entendimiento cosas negativas. Cuando tú te conviertes a Jesús y tal vez tienes un cónyuge o tus hijos o personas o tus padres que no son cristianos, si te acuerdas cuando tú te ibas a rumbear, no te decían nada, pero si vienes a la iglesia se rasgan las vestiduras. ¿Dónde se está metiendo? Antes se perdía 3 días y volvía todo borracho a la casa. ¿Y qué le pasó a mi hijo? No, y todo bien. Ahora tú vas media hora a la iglesia, 1 hora a la iglesia y ya se está enloqueciendo. Porque esa es la actitud con que Satanás siembra en la mente de las personas que no conocen a Dios. ¿Están entendiendo eso? Va a haber obstrucción en la mente de las personas, pero en la suya también. Así que no se deje bloquear. Ahora viene la segunda estrategia del enemigo para sacarte del reino. Ahora, voy a leer rápido el versículo 19 hasta el último para el panorama completo. Versículo 20, y el que fue sembrado entre pedregales, que es el que vamos a compartir hoy, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Dígale que está a su lado, no seas de corta duración. Otra vez, dígaselo, no seas de corta duración. Permanece en el reino. Dice, y al momento la recibe con gozo. He visto personas recibiendo a Dios y la palabra con gozo, con alegría. Pero 21 no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se aparta. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa en su vida, es decir, que no dan fruto para Dios. Pueden permanecer en la iglesia, pero no ganan a otros para Jesús, no se reproducen espiritualmente, no tienen vida espiritual. Se hace infructuosa la palabra y ellos quedan ahí estancados como asistentes. Dígale que está a su lado, no seas asistente. Sea un instrumento de Dios para tocar la vida de otros.
Esto es importante. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y a 30 por uno. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dios habla palabra a nuestras vidas, la palabra del reino, y está esperando que tú tomes esa palabra y la guardes en tu corazón. Satanás va a tratar en primer lugar de obstruir la palabra, que no te llegue al corazón para que tú no recibas esa palabra y no la entiendas y no crezcas. Pero hay una segunda tarea que hace el enemigo, y la segunda tarea básicamente se llama oposición. Los que fueron sembrados entre piedras son personas que en primer lugar son descritos como personas donde la palabra de Dios carece de profundidad en su corazón. Ellos ya recibieron la palabra. Recuerde que en el primer grupo ni siquiera alcanzaron a recibirla. Les fue quitada, arrebatada. Pero aquí la semilla cayó en el corazón, en la vida. Pero la semilla penetró en sus vidas, pero no penetró lo suficiente. O sea que carecía de profundidad. Habían ciertas piedras que impedían que penetrara profundo en sus vidas. Esa es la primera característica. La segunda característica es que carecía de humedad, no tenía acceso al agua. Esa semilla, que es la palabra de Dios, por alguna razón no tuvo acceso a la humedad necesaria para que la semillita diera fruto. El agua nos habla del Espíritu Santo, nos habla de una experiencia con Dios. El agua habla de muchas cosas en relación con Dios. Voy a explicarlas, pero quiero dar las características. Y en tercer lugar, dice que la raíz de ellos es una raíz corta. Una raíz que no logró profundizar en la tierra. Por eso cuando vino la prueba, cuando vino la dificultad, su raíz no fue lo suficientemente profunda y fuerte para sostenerlos en la fe, en el Señor, sino que el vendaval los arrancó. Los arrancó. La vida de cualquier semilla o de cualquier matica radica en la raíz que desarrolle, la profundidad de sus convicciones. La vida espiritual necesita convicciones profundas. Si nosotros no desarrollamos convicciones profundas acerca de nuestra fe en Jesús, vamos a ser desarraigados en cualquier momento de nuestra vida, no importa que lleves 20 años en la iglesia. Porque la convicción profunda no necesariamente viene por tiempo. Dígale que está a su lado, no importa que literalmente hayas pasado toda tu vida en la iglesia, aún así puedes ser arrastrado y sacado del reino. Dígale, no importa cuántos años lleves en la iglesia. Si no hay convicción profunda en tu vida, puedes ser desarraigado. ¿Sí comprende eso? Ahora, yo quiero que mire el campo como Jesús lo está planteando. Él está hablando de 4 tipos de personas. En el primero, el mensaje de Dios ni siquiera entró en el corazón. En el segundo entró, pero es tan corta la raíz de la convicción que realmente cuando vino la prueba y vino la dificultad, se echó para atrás. Esa persona se salió del reino. Ahora, eso es un panorama difícil. Jesús no está diciendo que entrar al reino sea muy sencillo. Está planteando un panorama difícil. Está diciendo que para que una persona realmente crezca en el Señor y en el reino de Dios, conectado con Dios, y realmente logre alcanzar su salvación eterna y llegar a ello, va a necesitar ciertas ayudas porque Dios quiere hacerlo. Jesús no está planteando un panorama donde echó semilla y sobrotó, al otro día ya todo estaba lleno y frondoso. No, Él está planteando un panorama difícil. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros nos conectemos con Él, en esa conexión con Dios. Recuerda esto. En primer lugar, vamos a la profundidad. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, verso 4. ¿De dónde viene la convicción en nuestras vidas?
¿De dónde viene convicción para nosotros? Una de las cosas que tú debes entender es que la convicción nace de dos fuentes. Uno, de lo que crees, pero dos, de tu experiencia. Yo puedo creer cosas, pero mis creencias pueden ser bloqueadas si yo no tengo una experiencia real con Dios. Y ahí es donde las personas muchas veces fracasamos en nuestra vida cristiana. Yo he visto muchas personas recibir a Jesús. He visto personas animadas, recibiendo enseñanzas y están contentos. Pero de pronto se levanta oposición. De pronto en su casa se levanta alguien que contradice su fe. Les rechaza por su fe en Jesús. Los critica o se burla por venir a la iglesia. O porque ahora ha dejado ciertos vicios o ciertas cosas, ¿verdad?, que practicaba en el pasado y está haciendo cosas nuevas, ya no está metido en eso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando no tienes la convicción correcta y no has tenido una experiencia personal con Dios, diga conmigo, experiencia personal con Dios, es fácil que la burla, la crítica, la oposición te saque del Señor. Muchas personas creen en Jesús hasta que les viene algún tipo de problema sobre sus vidas. Porque yo necesito conocer a Dios. Y ese conocimiento de Dios, mira lo que dice 1 Corintios 2:4. El apóstol Pablo dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí hay una primera cosa. ¿En qué debe estar fundada tu fe? ¿En sabiduría humana? ¿O en la manifestación de encontrarnos con Dios frente a frente, con su amor y su poder? Aquí es donde Dios quiere que te encuentres con Él. Y si necesitamos realmente encontrarnos con esa relación profunda y personal con el Señor. Y eso solo ocurre cuando yo empiezo a buscar activamente de Dios. Cuando yo tomo mi tiempo a solas con Dios. Cuando yo empiezo a orar, a leer la palabra, a tener fe para mi vida diaria, y yo empiezo a ver cómo Dios responde, habla mi vida y responde, y yo me encuentro con Él personalmente. Ahí es donde yo empiezo a decir, yo no creo en Jesús porque me adoctrinaron. Yo creo en Jesús porque yo toqué a Jesús, porque yo me encontré con el Señor, porque Él habló a mi corazón, porque cuando estaba en un momento de dificultad, Él vino, habló su palabra y me dio la respuesta de lo que tenía que hacer. Eso es una experiencia personal con Dios. Pero si nosotros simplemente estamos relacionados con Dios por lo que oímos de otros, o por lo que escuchamos de otros en la predicación, pero no es Dios que me está hablando a mí, no es Dios que me está diciendo, oye, tengo algo para ti este día, y Dios se manifiesta en mi vida. Si esa experiencia no ocurre, entonces nuestra raíz es muy pequeña, y cuando venga la prueba, usted va a ser arrastrado. Yo he visto personas renegar de su fe en Jesús, apartarse del Señor, de la iglesia, de todo, simplemente porque tuvieron una gran pérdida en su vida. Para algunos fue la pérdida económica. Ellos entraron y creyeron que Dios iba a traer siempre prosperidad a sus negocios, pero de pronto hubo una crisis, y eso prueba sus corazones. Entonces las personas, cuando están en medio de eso, pero yo estoy buscando a Dios y me está yendo re mal, pasó algo. Entonces dice, Dios no sirve, y se van. Cuando viene la prueba, ¿está entendiendo eso? Dígale al que está a su lado, no te dejes arrancar del reino cuando venga la prueba. Porque si permaneces, tendrás la victoria. Y esto es lo que Jesús hace. Si permaneces, tendrás la victoria. Pero si te echas atrás, vas a tener una derrota completa. Entonces las personas están en sus negocios y algunos están yendo. Hay muchísima ahorita evangelio de la prosperidad. En televisión se está predicando, todo es dinero, venga Dios, reciba dinero, venga Dios, arregle su billetera. Todo es dinero, 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 dinero. ¿Por qué? Porque eso encanta a la gente.
Eso le gusta a la gente. Todos quieren dinero, entonces no van a la iglesia a buscar a Dios. Van a la iglesia a buscar dinero. Que Dios les dé dinero. ¿Sí está comprendiendo eso? Y entonces las personas se están desviando porque ya la fe es en el dinero. Yo uso a Dios para que me provea económicamente. Y sí, Dios es proveedor, pero Él quiere que lo ames a Él y no al dinero. Y muchas veces Dios lo único que hace es permitir que venga una prueba económica para ver dónde está tu corazón. Pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en el dinero o está en el Dios que provee el dinero? Si tú amas más la bendición de Dios que al Dios que te da las bendiciones, tu fe es una fe pequeña, es una fe con una raíz muy corta. Los grandes hombres de Dios pasaron por pruebas durísimas, pero se mantuvieron firmes. A David Dios le dijo, te voy a entregar el reino. El reino venía con dinero, con posición, con poder, con ejércitos. Y Dios le dice, te voy a entregar. El profeta Samuel derrama aceite sobre él y lo unge. Y le dice, ahora vas a ser el rey sobre Israel. ¿Y sabe qué le pasó después de eso? Después de eso él sale y vence a Goliat. Y todos sabemos la historia de Goliat. Y entonces él queda arriba en el reino y él es el segundo en el reino y tiene más fama que Saúl. Pero eso le causó los peores problemas de su vida. Por 17 años tiene que huir y huir y huir de Saúl. Porque Saúl se enojó contra él, pensó que le quería arrebatar su reino. Y entonces lo declaró proscrito y empezó a perseguir para matarlo. Y David, que no era un hombre rico, pero tampoco era un hombre pobre, empezó a ser un hombre perseguido por 17 años en el desierto, de cueva en cueva, en todos los desiertos. Pero Dios le había prometido el reino. David fortaleció su fe en Dios y esperó pacientemente. Hizo lo correcto, pasó la prueba y al final del tiempo Dios quitó a Saúl y lo puso a él como rey. Pero hubo un periodo de prueba. Su raíz se profundizó en Dios, no en el dinero, no en la posición, sino en Dios de todo su corazón. Y Dios lo levantó con honra y con bendición. Hoy tenemos muchísima gente hablando una fe que no le cuesta nada a las personas. Una fe que sencillamente es una fe donde tú recibes a Jesús y todo se te arregló en la vida. Pare de sufrir. Y eso convence a miles de personas y las engaña, pero no las mete al reino de Dios. Las meterá en una iglesia, pero no entrarán al reino de Dios, porque el reino de Dios es mucho más que dinero. El dinero está, pero el dinero no es la razón de ser en el reino. Es mi corazón enraizado en una experiencia de adorar al Señor con o sin dinero. Lo mismo es con la salud. Dios puede sanarnos y Dios lo hace, de hecho. Pero ¿qué hay si Dios no me sana? ¿Seguiré al Señor con toda mi alma, con todo mi mente y mi corazón? ¿O me voy a dejar echar atrás y voy a renegar de mi fe simplemente porque Dios no me sanó? Aquí es donde yo tengo que enraizarme en el Señor. El apóstol Pablo dice entonces que nuestra fe no estará fundada solo en sabiduría de hombres, sino que estará fundada en una experiencia personal con Dios, el Espíritu Santo. Las raíces cortas son convicciones débiles y el enemigo quiere literalmente hacer que nuestra pequeña fe que está creciendo sea cortada a través de la prueba. Si usted quiere acompañarme, déjeme terminar con esta historia. En Daniel capítulo 3, Dios levantó 3 hombres, en realidad eran 4 con Daniel. Ellos habían sido deportados de Israel y llevados a Babilonia. Y en ese lugar, estos hombres eran extranjeros. Y el Señor puso gracia en estos muchachos, se llamaban Mesac, Sadrach, Abednego y Daniel. Y eran 3 varones judíos que habían sido deportados como esclavos, pero ellos fueron seleccionados y los llevaron y los entrenaron para que fueran como consejeros del rey, como parte de los sabios que aconsejaban a los reyes. Y ellos cultivaban este tipo de personas y las tenían cerca porque eran notables.
Ellos, digamos que estaban bien, gozaban de las comodidades del palacio, habían tenido gracia ante la gente, pero seguían siendo esclavos, y lo más seguro es que habían sido eunucos, habían cortado sus genitales, porque estos hombres generalmente los tomaban como cautivos y no querían realmente que se reprodujeran, sino que los castraban. Así que aquí tenemos 4 muchachos jóvenes que habían sido castrados y que habían sido traídos como esclavos. Dios los había llevado a ese lugar y ellos seguían siendo fieles en su fe en Dios. Y en medio de esa prueba, de esas dificultades que ellos tenían, pues les había ido bien. De pronto el rey Nabucodonosor tomó una decisión y dijo: voy a hacer una estatua. E hizo una estatua que tenía alrededor de 30 metros de alto y unos 3 metros de ancho. Y esa estatua era una figura de él. Y les dijo a todos: todos los que adoren, cuando haga sonar el sonido de flautas y tamboriles, todos deben adorar y postrarse delante de esta imagen, porque yo voy a ser Dios por 30 días. Un mes completo de adoración. Así que ahí en Daniel capítulo 3 se muestra la historia de estos muchachos. Bueno, como ellos eran judíos, ellos tenían su fe en el Señor y ellos no podían adorar otros dioses. Así que ellos no hacían esto. Cuando sus enemigos y gente que los miraba y les tenía envidia se dieron cuenta de que ellos no se postraban para adorar esta imagen que había levantado este hombre, sencillamente los denunciaron. Y entonces dice que este rey se llenó de ira, ¿verdad? Como todo hombre déspota, cuando no es adorado, no es reconocido, dijo: esto está en rebeldía contra mí, y se levantó contra ellos. Y los mandó llamar y les dijo: ustedes me van a adorar a mí, o se mueren. Y la pena era que eran echados a un horno de fuego. El horno estaba encendido, así que llamaron a estos jóvenes y les dijeron: ¿qué vas a hacer? ¿Van a adorarme a mí o ustedes serán echados al horno de fuego? Y él les preguntó y ellos le respondieron, versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos salva, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra estos muchachos, y ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que los atasen y los echaran dentro del el horno de fuego ardiendo. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Vino una prueba para su fe, y esa fe que ellos tenían era una fe muy sólida. Y ellos le dijeron al rey: tienes que saber que nuestro Dios es poderoso para salvarnos, pero aun cuando no nos salve, no adoraremos, no cederemos a la tentación, no cederemos a la oposición, no cederemos a la intimidación, permaneceremos en nuestra fe y seguiremos y serviremos al Dios del cielo. Estos son los hombres y mujeres que Dios está levantando aquí, hoy, para nosotros. Nosotros no fuimos llamados a replegarnos cuando el enemigo se levanta. Ellos no habían cometido nada malo en sus vidas, eran buenos hombres y habían cumplido fielmente la tarea para la cual los habían llevado. Pero este hombre quería forzarlos a adorarlo a él. Y Satanás tratará de hacerte adorarlo a él, adorar el dinero, adorar tu salud, adorar tu bienestar, negando tu fe. Y es aquí donde yo tengo que fortalecerme en Dios y decirle: Señor, no me importa. Y responder a nuestros adversarios: no me importa si Dios me salva o no me salva, pero tienes que saber que yo no adoraré a otro Dios y no me apartaré del Señor. ¿Cuántos van a decir eso delante de Dios? Hay tentaciones. Satanás va a venir con pruebas, va a venir con fuego de prueba. Habrá momentos en los cuales habrá una tentación para la inmoralidad. Y el enemigo viene y te tienta cuando viene la prueba. Y tú tienes que decir, tienes que saber, Satanás,
que yo no cederé a la tentación. Huiré de la tentación, pero no caeré en la tentación. Y no volveré al pecado de mi pasado. No retrocederé. Porque esas personas Dios las levanta. Esas personas reciben el respaldo de Dios. Cuando venga el fuego de la tentación, ¿qué vas a hacer? La segunda forma, como el enemigo viene, es con persecución por causa de la fe. Estos hombres ya no adoraban ídolos, porque ellos conocían al Señor. No se iban tras de la religión de su pasado o de sus antepasados que habían fracasado tanto en la idolatría. Ellos dijeron, serviremos al Señor. Ah, pero por servir al Señor te vas al horno de fuego. No importa. Pero tienes que saber que me salve o no me salve mi Dios, yo no me echaré atrás de mi fe en el Señor. ¿Y estás comprendiendo eso? Y ahí es donde el Señor dice, tu convicción se vuelve algo poderoso. Hay oposición también del diablo. A veces nuestros proyectos y las cosas, hay oposición. ¿Qué es lo que quería Satanás? Quería que estos tres muchachos que habían hallado gracia y Dios los estaba posicionando en Babilonia, quería sacarlos de esas posiciones. ¿Por qué? Porque ellos iban a proteger al pueblo de Israel, que todavía estaba en la cautividad, pero allá en Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, estos muchachos junto con Daniel fueron los que influyeron sobre Artajerjes, que fue uno de los reyes. ¿Para qué? Para que los liberaran a los que eran cautivos. Si ellos eran quitados de esa posición, jamás podría regresar la gente que fue llevada cautiva a Babilonia. Entonces el enemigo vino para amedrentarlos y decirlos, niega tu fe. Claro, el rey te va a decir, ah, sí, me adoraste, te voy a dar alguna provincia aquí chévere para que tú gobiernes. Eres de los míos, ¿verdad? ¿Cuántas veces viene oposición simplemente porque tú no sales a tomar trago con tu jefe? ¿Cuántas veces viene oposición? Y la gente a veces cede ante la mentira, ante el robo, simplemente para ganarse la amistad del jefe. Pero tienes que saber algo, si tú permaneces firme, Dios te pondrá en alto. ¿Sí comprende eso? Porque la prueba lo único que es la antesala de la bendición de Dios. ¿Qué pasó aquí? El versículo sigue diciendo, y fueron echados ellos con sus mantos, con todo, al horno de fuego. Estos tres varones. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor, dice, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Versículo 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Si tú te mantienes firme, Jesús mismo vendrá al fuego de la prueba y te sustentará y te guardará. Echaron 3, pero Jesús caminaba con ellos. La historia sigue narrando que Nabucodonosor, cuando vio al Hijo de Dios caminando con estos 3 hombres, se asustó terriblemente, mandó que los sacaran y les dijo, ven, salgan. Ropa quemaron y una peña cayó. Y al protegerlos, entonces Nabucodonosor, que estaba tan asustado, dio un decreto y dijo, nadie adore ningún otro Dios sino el Dios de los hebreos, Jehová de los ejércitos. Y su nombre fue exaltado. ¿Y sabe lo que pasó con estos 3 muchachos? Fueron puestos como principales en las provincias. Fueron levantados en honra porque no cedieron a su fe. La prueba muchas veces es permitida por Dios simplemente para ponerte en un lugar de autoridad. Cuando tú haces una decisión para no ceder
ante la tentación y no ceder ante la prueba. No te dejes echar atrás. Estos hombres cuya semilla cayó en corazones que tenían piedras, su semilla carecía de profundidad, porque sus convicciones respecto de Dios estaban basadas básicamente en lo que podían obtener de Dios, pero no en lo que ellos le podían dar y la honra que debían darle al Señor en sus vidas. Yo creo que pueden venir pruebas muy duras, pérdidas económicas, aún pérdidas de personas. ¿Qué va a ocurrir cuando venga esa prueba? Si te aferras al Señor de corazón y sigues con Él, yo te aseguro que atravesarás el valle de lágrimas y lo cambiarás en fuente. Atravesarás el valle de sombra de muerte sin temor y serás levantado a una posición de bendición. Pero a veces, como hijos de Dios, tenemos un evangelio muy débil, una fe muy débil. Y Dios quiere formar hombres con raíces profundas, mujeres con raíces profundas, que no ceden ante la prueba. Así vengan dificultades duras, se mantienen firmes y son levantados. Y yo te voy a decir algo: el Hijo de Dios caminará contigo en medio de la prueba, y en medio del fuego de la prueba Él estará contigo y te levantará si permaneces firme. Ellos podían haber dicho: Dios, ¿por qué nos mandaste esta prueba tan dura? No somos tus siervos, no hemos sido escogidos, no has hecho pacto con nosotros. Podían haberse empezado a quejar en el horno, a tirarse piedras el uno al otro, porque eso es lo que hacemos cuando estamos en crisis y en problemas, ¿cierto? Nos tiramos carbones encendidos el uno al otro, si no, díganlo las parejas. En medio de la prueba y de la crisis empiezan a criticarse y a culparse el uno al otro, ¿o no? Y en lugar de eso, más bien, Señor, te adoramos y pasaremos por el fuego de prueba y nos levantaremos para hacer tu voluntad. Pero Dios ha prometido caminar contigo. No te dejes vencer del maligno. Satanás quiere sacarnos del reino, quiere cortar tus raíces. Antes profundiza más. Si hay dolor en tu vida, abraza el dolor y adhiérete al Señor. Únete al Señor, porque Él también sufrió en la cruz por ti. Así que si te viene algún tipo de dolor, abrázalo como Él abrazó la cruz, porque después de la cruz vendrá la resurrección. Siempre habrá victoria y bendición. No tengas temor, porque Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Y así como estos hombres fueron levantados a una posición de honra y el nombre de Dios fue glorificado, tú y yo seremos levantados si pasamos a través de la prueba. Oposición de Satanás, adversidad. La palabra Satanás significa adversario. Cuando tú conoces a Jesús, tienes un enemigo. Cuando tú no conocías a Jesús, Satanás era tu amigo, porque hacías lo que él quería. Pero cuando tú conoces al Señor y estás en el reino de Dios, Satanás es tu enemigo. Pero recuerda, Jesús lo derrotó en la cruz. Tú tienes la victoria, pero hay que pasar a través del fuego de la prueba. Pasa con valor, porque el Señor está contigo. Nunca lo dejes. Él no te desamparará y te dará la victoria. Hay una corona esperando por nosotros, una honra esperando por nosotros, una familia restaurada. Soporta las críticas, soporta las burlas, soporta la tentación, soporta la opresión y la adversidad, porque cuando soportas, Satanás saldrá huyendo. Resiste al diablo y él huirá de ti. Eso es lo que dice la palabra. Así que en el nombre de Jesús, hoy dígale: Señor, yo quiero, cierre sus ojos, dígale: yo quiero profundizar mi raíz en ti. No quiero vivir desanimándome cuando las cosas van mal, siendo tentado a echar atrás cuando viene adversidad, oposición, tentación. No permitas que el enemigo te convenza para caer en el pecado. Huye de la tentación, apártate, porque la honra está cerca. Lo que catapultó las vidas de estos muchachos no fue las bendiciones de Dios, sino la prueba que vino sobre ellos. Esa prueba fue el examen de aprobación de Dios. Ellos pasaron su examen y fueron levantados. Deja el pasado.
pero pórtate con valor frente a la prueba. Porque el enemigo quiere sacarte del reino. Y tú le vas a decir, nunca lo lograrás. Ahora entiendo que aunque traigas contra mí oposición, burla, persecución, no dejaré de seguir a Jesús. Porque me está esperando una recompensa, no solo aquí en esta tierra, sino una recompensa eterna con Dios. Yo no dejaré que el enemigo corte mi raíz para sacarme de la iglesia, sacarme de la fe, alejarme de las personas que me han hablado de Jesús, porque el enemigo quiere cortar. Y la convicción nace cuando tú empiezas a congregarte, cuando empiezas a escuchar la palabra del reino, cuando vas a tu célula y te reúnes y oras y compartes tu fe, cuando tomas tu tiempo a solas con Dios. Son decisiones que hay que tomar para que nuestra raíz sea profunda, una raíz profunda en Dios. No tengas miedo de la prueba. No es fácil, pero el Señor caminará contigo en medio del fuego de la prueba. No te dejará y no te desamparará. Si tú te aferras a Él y no niegas como estos hombres hicieron, me salve o no me salve Dios, no me apartaré del Señor. Dígalo, me salve o no me salve Dios, de la prueba no me apartaré, no me apartaré, me aferraré al Señor. Él caminará conmigo y tú saldrás del fuego de la prueba libre. Estos hombres salieron liberados, sin ataduras. En el pasado tenía mucho temor a la pobreza. Tenía muchísimo temor a mendigar. En mi propia vida, yo recibí una herencia de mis padres, de un terrible temor a la pobreza. Y eso me provocó en mi corazón muchísimo temor. La única manera de ser liberado de esto fue cuando el Señor me hizo pasar por la pobreza y me demostró que la pobreza jamás me destruiría y jamás podría dominarme si yo caminaba con Él. Cuando tú entras en el fuego de la prueba, lo que Dios dice es: voy a romper las ataduras de tu pasado que te hacen temer. Cuando las personas están en pobreza, generalmente buscan dinero, buscan recursos de cualquier forma. Pero cuando entras con el Señor al fuego de la prueba, Él te enseña a depender de Él y a entender que no debes temer a la pobreza. Porque pasarás por ese fuego y no te quemará. El Señor dijo: pasarás por el fuego y no te quemarás. Por las aguas no te ahogarás, no te anegarán. Porque yo estaré contigo. Y cuando Dios permite que pasemos por periodos de dolor, de temor o ansiedad, no es para atormentarnos, sino para quemar las ataduras de miedo que nos han tenido esclavizados. Tal vez tienes mucho temor a la soledad y por eso buscas afanosamente, emocionalmente, algo, una persona que te llene. Cuando el Señor te mete en periodos donde estarás solo y tú te aferras a Él, saldrás libre, porque ese fuego de soledad quemará las ataduras que manejan tu alma, que te hacen fornicar o adulterar, que te hacen ir a cosas ilícitas. Pero tienes que pasar por esa prueba. Y cuando salgas y esas ataduras sean quemadas, entonces serás levantado y Dios te dará lo que necesitas.
porque Él te habrá mostrado que con Él no hay fuego que pueda consumirnos. Con Jesús no hay prueba que nos pueda destruir. Podremos ser derribados, pero no destruidos. Perseguidos, pero no angustiados. Dios estará contigo, y cualquiera que sea la prueba a la cual temes, Él pasará contigo y estará contigo y te dará la victoria. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora que mi raíz profundice en medio de la prueba. Y te doy gracias, porque sé que al atravesar el horno de fuego, en cualquier área de mi vida, tú caminarás conmigo y saldré libre de las ataduras de temor, de miedo, de ansiedad que han dominado mi corazón por años. En el nombre de Jesús, yo renuncio al temor y renuncio a tomar caminos pecaminosos para evitar la prueba. En el nombre de Jesús, no hay prueba que prevalezca contra mí. Hoy me levanto en tu nombre santo. Hoy me levanto, Señor, y no tomaré salidas equivocadas. Me levantaré, Señor, para dar fruto para ti, y saldré del horno de la prueba y te honraré, y seré puesto en la posición de honra que tú has diseñado para mí. En el nombre de Jesús, hoy elijo tu camino, hoy elijo tu verdad, elijo mi convicción de seguir a Jesús con todo mi corazón, y no echaré atrás. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Bendito seas. Te adoramos, Señor. Gracias. Póngase en pie, vamos a terminar alabando.